para que nada más estemos conscientes de que el webinar y su participación probablemente sea grabada. Mi nombre es Abigail Guzmán. Yo soy asesora de sostenibilidad para AED y el día de hoy tenemos nuestro segundo webinar para el mes del ambiente, titulado La prevención como estrategia para minimizar impactos ambientales y reputacionales, un enfoque desde el cumplimiento legal. Para este webinar nos acompaña Paola Quesada y Rolando Castro de Asesoría Nairi, y en este espacio lo que vamos a abordar es cómo el cumplimiento legal es el primer paso para una estrategia de sostenibilidad y cómo a través de su implementación las organizaciones previenen la materialización de riesgos, minimizan costos y se preparan de manera más eficiente para afrontar las nuevas regulaciones, entre otros beneficios. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Le voy a dar el paso a Paola y a Rolando, el espacio de ustedes, y muchísimas gracias a ambos por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien en esta mañana tan fresquita que tenemos. Voy a compartirles mi pantalla para que ya puedan ir viendo lo que por aquí les preparamos. Realmente lo que vamos a estar abordando es en efecto un tema súper interesante sobre la parte preventiva y el enlace que tiene todo esto con cumplimiento legal, porque de pronto a veces como que nada más visualizamos que la ley hay que cumplirla y nos ponemos a cumplirla, ¿verdad? Pero detrás de todo ese cumplimiento hay una serie de actividades asociadas a la parte de prevención que también son bien importantes que nosotros podamos mapear y podamos abordar. Entonces, vamos a arrancar. Nosotros vamos a tener por aquí, vamos a hablar un poquito de la prevención, vamos a hablar de la parte de cumplimiento legal, traemos ejemplos y casos bastante interesantes, vamos a hablar de los beneficios y finalmente vamos a abordar las conclusiones. Cedo la palabra a Rolando, que nos va a compartir sobre este primer tema. Muy buenos días a todos y todas y muchas gracias. Sí, digamos, de previo a iniciar esta charla queríamos dar un encuadre sobre la prevención, ¿verdad? Y la prevención generalmente se le define como aquellas medidas anticipadas, ¿verdad? Que lo que buscan es evitar que algo suceda y algo que generalmente es visto como negativo, ¿verdad? Entonces, pues lo que nos dice es que podemos tomar acciones para prevenir, digamos, un daño, una situación, digamos, negativa. Entonces, generalmente esto también se ha venido traduciendo en los instrumentos de política y de legislación, siendo que por primera vez en la Declaración de Río, también llamada la Declaración de Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, se desarrollaron una serie de principios donde por primera vez, digamos, se desarrolla la necesidad que tienen los estados con el fin de proteger el medio ambiente, de establecer un criterio de precaución, ¿verdad? Y aquí lo que se busca es que cuando hayan daños graves o irreversibles, ¿verdad? Si no tenemos una certeza científica absoluta, esto no se tome como una razón para no tomar medidas que pueden ser eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Esto después fue desarrollado en la Convención de Cambio Climático, también adoptada en Río en 1992, y nuestra Ley de Biodiversidad la recoge dividiendo un criterio preventivo y un criterio precautorio. Y aquí es muy importante hacer esta división porque debemos entender que el criterio preventivo o la prevención se toma sobre situaciones o riesgos que podemos conocer y que podemos manejar, ¿verdad? Entonces, aquí se dice, es muy importante el poder anticipar, el poder prevenir y atacar
las causas que pueden, en este caso, como las leyes de biodiversidad, se refiere a la ley de biodiversidad, pero es en general a cualquier cosa que pueda impactar el medio ambiente. Mientras que el criterio precautorio lo que busca es poder tomar medidas para situaciones que no conocemos, es decir, situaciones donde no hay certeza científica. Y por lo tanto, también se dice, y como lo decía la Declaración de Río, que esa falta de certeza científica no debería ser razón para no tomar, digamos, medidas que puedan prevenir o evitar ese daño que se presume, pero que no se conoce. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a encuadrar y hacer énfasis en lo que sería la prevención, el principio preventivo. Y es muy importante también decir que la sala en numerosas resoluciones ha tomado también y ha desarrollado este criterio de prevención, ¿verdad? Donde lo ha venido desarrollando como un principio rector, donde lo que busca es reiterar la necesidad tanto del Estado como de los particulares de poder tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar una afectación al ambiente o a la salud de las personas, ¿verdad? Y la sala también desarrolla en una forma muy importante que cuando en materia ambiental la coacción o la remediación o la reparación de los daños que son a posteriori no siempre resultan eficaces porque ya el daño se produjo, ¿verdad? Entonces, aquellas consecuencias a la biodiversidad o también muchas veces a la salud de las personas ya pueden haber sido irreparables, ¿verdad? Entonces, incluso con la represión que pueda tener el Estado, ¿verdad? Puede tener una trascendencia moral, dice la sala, pero difícilmente compensará ya los daños que se dieron, ¿verdad? Entonces, de ahí como que se reitera que aquí lo más importante es prevenir y no reparar. Entonces, sin embargo, esta prevención no siempre está desarrollada en todos los instrumentos de gestión ambiental o en los instrumentos regulatorios que tenemos, ¿verdad? Porque generalmente hemos hecho más énfasis en aquellos instrumentos de comando y control, que se llama, ¿verdad? Donde el Estado ejerce todas sus potestades de imperio, ¿verdad? Y entonces dice, el que contamine, le vamos a poner una multa, el que incumpla, le vamos a cerrar sus instalaciones, aquella persona que realice un daño va para la cárcel, ¿verdad? Y esas herramientas pues pueden ser disuasivas, ¿verdad? Pero no necesariamente nos ayudan, digamos, cuando ya los daños se efectuaron, ¿verdad? Y no generalmente tampoco han servido, digamos, para que la gente, digamos, cumpla con esa legislación. Pero también tenemos algunas herramientas que son previas, que son interesantes, como por ejemplo la evaluación de impacto ambiental, y ya nos vamos a referir con más detalle a ella, ¿verdad? También aquellos permisos y las patentes, porque todos estos se deben obtener de previo a iniciar, digamos, las actividades, ¿verdad? Entonces ahí son previas y por lo tanto, en teoría, podrían ser también preventivas. Tenemos instrumentos económicos, ¿verdad? Que lo que busca es, digamos, como dicen, tocar el bolsillo de las personas y entonces ahí tenemos, digamos, tarifas por el uso de algunas actividades, ¿verdad? Tenemos también los impuestos que buscan, en teoría, ser también como instrumentos que cambien conductas, o también tenemos los costos asociados a diferentes actividades. Y uno muy importante, que también lo podemos ubicar como una estrategia preventiva, son los esquemas voluntarios, ¿verdad? Porque aquí lo que se busca es premiar a aquellas personas que quieran ir más allá y que quieran cumplir con la legislación. Ahí tenemos, por ejemplo, los reconocimientos, los premios, los sellos ambientales o las certificaciones, ¿verdad? Como la certificación
de ISO 14001, ¿verdad? Que lo que busca es reconocer y premiar a las personas que cumplen con su legislación. Y bueno, esto lo decimos porque entonces, dentro de esas herramientas, adelante por favor, tenemos y mencionábamos el estudio de impacto ambiental, porque se dice que el estudio de impacto ambiental es, perdón, la evaluación de impacto ambiental, disculpen, lo dice su propio reglamento, es, por así decirlo, la herramienta preventiva por excelencia, ¿verdad? Y vemos aquí que cuando hablamos de la definición de impacto ambiental, lo que busca es justamente, esta herramienta es poder predecir aquellas actividades, los impactos que estas actividades pueden tener para poderlos prevenir, para poderlos manejar y evitar que se produzcan daños y de tal forma que entonces esa actividad sea viable desarrollarla, ¿verdad? Entonces es, como dijimos, la herramienta preventiva por excelencia, ¿verdad? Y el mismo reglamento desarrolla las medidas de prevención, ¿verdad? Y esto es a modo de ejemplo, donde dice que son todas aquellas acciones que están destinadas a evitar la ocurrencia, producción o generación de impactos negativos causados por el desarrollo de una actividad, obra o proyecto, ¿verdad? De forma tal de que entonces estas medidas nos ayuden a evitar que esos daños que nosotros conocemos, ¿verdad? Como decíamos en la definición del enfoque preventivo, los puedo evitar, los puedo manejar y los puedo reducir a un mínimo. Adelante. La prevención ha venido siendo desarrollada desde diferentes perspectivas, digamos, como estrategias que se han tenido para lo que ha sido la gestión ambiental. Anteriormente hablábamos de la producción más limpia, ¿verdad? Que es que la producción más limpia tiene como uno de sus ejes centrales la prevención, ¿verdad? Es una estrategia preventiva por excelencia, donde lo que busca no es manejar, digamos, los impactos negativos por medio de soluciones al final del tubo, sino más bien poder prever y evitar, digamos que la ineficiencia, que sería la contaminación, llegue, por ejemplo, a una chimenea, a un filtro, o por ejemplo, a una planta de tratamiento, sino tomar una serie de medidas preventivas para evitar esos impactos y además esos costos asociados a limpiar esta contaminación, sino más bien evitarla, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos se ha llamado producción más limpia, ecoeficiencia, ¿verdad? Ha sido otra herramienta que se ha usado, donde lo que busca también es eficientar, digamos, las actividades por medio de una visión, digamos, ecológica, en donde lo que busca también es hacer más eficiente el uso de los recursos, el uso de la energía, el uso de todos los insumos que tiene, digamos, un proceso productivo. Otro de los enfoques que se ha usado, ¿verdad?, es en la producción y consumo sostenible, donde se busca hacer más sostenible no solo la producción de bienes y servicios, sino también por medio de las estrategias de consumo, también las personas pueden inducir a una producción más limpia y pues ha sido desarrollado, como todos sabemos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 14, ¿verdad? Está dedicado justamente a eso. Y más recientemente venimos hablando de economía circular, ¿verdad? También como no aquello que se hablaba antes de la cuna a la tumba, sino una estrategia que me permite a mí que, digamos, los materiales, los insumos que se usan puedan ser circulares, no, digamos, siempre se pueda buscar oportunidades para la reutilización, inclusive para evitar los impactos negativos. Entonces, como vemos, todos estos enfoques siempre han tenido a la prevención como uno de sus ejes centrales.
Es muy importante también decir que la prevención generalmente se ha visto muy asociada a los procesos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, se puede ver asociada al ahorro en materia prima, en ahorro a la energía o a hacer más eficiente digamos, los insumos energéticos que le tenemos que poner a ese proceso, pero también a la posibilidad de eliminación de materias primas tóxicas, ¿verdad? Lo cual tiene beneficios también, digamos, para las personas trabajadoras, también para el proceso, y también reducir la cantidad y la toxicidad de aquellos residuos y emisiones que el proceso genera. Pero también esta prevención se puede trasladar a los productos, ¿verdad? Donde lo que estaríamos buscando es ya una reducción de los impactos negativos a lo largo de todo el ciclo de vida de ese producto. Entonces, desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final, o ojalá que no exista disposición final, ¿verdad? Sino que esos productos de alguna forma puedan regresar y convertirse en materia prima para otros productos, como bien hablábamos de la economía circular. Y bueno, también la prevención se puede dar en los servicios, ¿verdad? La incorporación de estas consideraciones ambientales en el diseño y la entrega de esos servicios puede también ser una estrategia preventiva que nos puede ayudar a reducir los impactos ambientales y también los costos asociados. Un ejemplo de esto en la prevención o en la transformación, por ejemplo, de productos a servicios, es lo que ha sucedido, digamos, con estas plataformas ahora que hay de streaming para películas, ¿verdad? Anteriormente, bueno, tal vez las personas más jóvenes no lo vieron, pero digamos, las películas uno las obtenía en un video, ¿verdad? Donde los iba, tenía que trasladarse hasta allá, rentar una película, ¿verdad? Que estaba en una videocasetera o en un CD o en un DVD, y entonces después pues uno la llevaba. Entonces esto implicaba que el producto en sí, ¿verdad? Digamos, la película estaba metida en una cuestión pues a la que había que, digamos, agregarle una gran cantidad de, digamos, producto y además energía asociada a ella. Ahora, pues recibimos el mismo beneficio de poder ver la película con solo encender la televisión y poder ordenar esa película, ¿verdad? Entonces eso sería un ejemplo de una desmaterialización, ¿verdad? De un producto que antes recibíamos, convirtiéndolo en un servicio, ¿verdad? Pero que tiene tal vez un impacto ambiental muy positivo, pero que en realidad la consideración era más que todo económica. Adelante. Esto, digamos, sería un poco también para explicarles los impactos que tienen, digamos, también la falta de prevención, ¿verdad? Puede tener implicaciones en un daño ambiental que, como bien lo decía la sala, puede ser irreversible, ¿verdad? La falta de prevención puede también tener impactos en una emergencia ambiental, ¿verdad? Puede ser una fuga, un incendio, una explosión, ¿verdad? Que eso tiene consecuencias también materiales, tiene consecuencias económicas y, Dios no lo quiera, también consecuencias en, digamos, heridas o causalidades para nuestros colaboradores o también para las poblaciones vecinas, ¿verdad? También la falta de prevención puede tener un impacto en el agotamiento del recurso, ¿verdad? O la sobreexplotación. Por ejemplo, el no tomar medidas y no cumplir con el caudal asignado nos puede, por ejemplo, significar el agotamiento de un pozo o la salinización de un pozo, ¿verdad? Si estamos cerca de las zonas costeras, y entonces esto puede también, además de ser un impacto ambiental, pues puede tener un impacto negativo en la actividad, porque entonces posiblemente tenemos que ir a buscar el recurso más largo y esto puede tener también costos más importantes. También
puede tener un impacto a la salud de la comunidad o del personal por temas como ruido, por temas como emisiones, hasta temas como las vibraciones, ¿verdad? Que sabemos que también tienen un impacto muy importante a veces en las poblaciones vecinas. Queríamos dar también un ejemplo de alguna legislación que ha tenido, digamos, un enfoque preventivo y que hace del enfoque preventivo, digamos, el centro. Y esto fue la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que dice que promueve un enfoque preventivo en la toma de decisiones de los diferentes actores en toda la cadena o el ciclo de vida de los productos, buscando siempre una gestión integral de ellos, ¿verdad? Y tiene dentro de su articulado énfasis como el evitar, en este caso, la generación de residuos, el reducir al máximo la generación de los mismos y que los residuos sean prioritariamente prevenidos en la fuente, ¿verdad? Es decir, un poco lo que busca es que aquel residuo, el mejor residuo, es aquel que no se genera, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que hace de la prevención, entonces, el centro de la filosofía, por así decirlo, o el espíritu de esta ley. Adelante. Y tal vez para mayor abundamiento, quería hacer énfasis en el artículo 45, ¿verdad? Que habla de la prevención de la contaminación, ¿verdad? Primero, dándoles esa responsabilidad a los generadores, ¿verdad? Y también a los gestores de que los tienen que manejar en una forma tal que no contaminen los suelos, el subsuelo, el agua, el aire o los ecosistemas, ¿verdad? Entonces aquí primero se le da la responsabilidad a quien lo generó, pero también a aquel de quien se va a hacer responsable de ellos, como son los gestores autorizados. Y entonces, en las decisiones que se tomen para, digamos, las instalaciones, tienen que hacerse en una forma tal que se prevenga la contaminación también de estos diferentes aspectos ambientales. Y también, cuando hay instalaciones para disposición final de residuos, deben contar con garantías financieras para que existan los recursos necesarios para prevenir la diseminación de contaminantes al suelo y a los demás, digamos, elementos ambientales. Eh, y si no es el caso, pues por lo menos que exista un fondo suficiente para hacer actividades de remediación, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo de cómo la legislación ha ido integrando poco a poco este concepto de prevención, ¿verdad? Pero digamos que todavía no lo tenemos como un todo a través de toda la legislación y todavía tenemos mucho por hacer, pero en mucho, y lo que queremos resaltar es que esa prevención corresponde también a las personas que tienen, digamos, responsabilidades y competencias a la hora de realizar actividades que pueden tener estos impactos en el ambiente. Pasamos ahora a la segunda sección con Paola. Bueno, y todo esto nos lleva a mencionar pues el enlace entonces tan fuerte que existe dentro de lo que sería el cumplimiento legal y la prevención, ¿verdad? Veíamos ahora cómo tenemos una serie de posibles impactos como los daños ambientales, como esa sobreexplotación, ese agotamiento de los recursos, ¿verdad? Y todos esos impactos que Rolo nos fue explicando, ¿verdad? Y cómo todos estos impactos al final del día, si yo logro cumplir con mi mínimo, ¿verdad? Que me establece mi país, pues al final eso muy posiblemente se va a evitar y se va a prevenir, ¿verdad? Entonces a veces cuando analizamos los temas de cumplimiento legal tendemos a tener una visión como de que es, bueno, algo muy aburrido, ¿verdad? Primero, y además algo como muy complejo o como muy aislado. Para las empresas que están dentro de todo lo que son sistemas de gestión, es un requisito, ¿verdad? Como sabrán,
de los sistemas de gestión, hacer un análisis y un abordaje del cumplimiento legal, y a veces pensamos como que ese cumplimiento legal, por ende, ¿verdad?, se asocia a ese requisito de la norma para poderme certificar o para poder lograr un fin específico, y no lo vemos de una manera más transversal o más integral, como en realidad podemos ir viendo, ¿verdad?, que al final del día lo que estamos buscando es prevenir algo muy concreto, que es la contaminación de los recursos naturales o el agotamiento de esos recursos naturales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos tal vez de prevención, bueno, ¿prevenir qué, verdad? Estamos hablando de prevenir esos dos escenarios, esa contaminación o ese agotamiento. De ahí que entonces vamos a decir que el cumplimiento legal es algo que nuestras organizaciones tienen que asumir desde el más alto nivel jerárquico. Y no estoy hablando solamente desde la alta dirección, ¿verdad? Que dentro de nuestros sistemas de gestión es una terminología muy frecuente de utilizar, sino todavía más arriba de eso, que serían nuestros órganos de gobierno. O sea, estamos hablando de que nosotros como un eslabón tal vez que está mucho más abajo en esa cadena jerárquica, tenemos que hacer un esfuerzo y un propósito por ir empapando a nuestras altas gerencias, a nuestros altos directores, a nuestra junta directiva, ¿verdad?, de la importancia que tiene el cumplimiento legal. Ahora más adelante en el material vamos a abordar un poco la parte de beneficios, porque ese es un tema que es muy frecuente cuando nosotros estamos en las empresas y detectamos un incumplimiento o detectamos una situación, que siempre venga la parte de, bueno, está bien, eso, estamos claros, aquí hay un incumplimiento, pero ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo a esas altas esferas para que me lo compren, para que me den recursos, para que realmente me den, ¿verdad?, lo que yo necesito para poder abordar estos temas de cumplimiento legal? Y de ahí que entonces, por ejemplo, hablando de los temas ambientales específicamente, porque cumplimiento legal, como saben, es una amplia sombrilla que abarca N cantidad de materias, ¿verdad? Pero en este contexto que estamos hablando en el mes del ambiente, vamos a enfocarnos en la parte ambiental. De ahí que tiene mucho sentido cuando nuestras normas de gestión piden que la organización desarrolle una política ambiental que como requisito elemental también tiene que tener un compromiso de cumplir con los requisitos legales que me aplican. No son con todos los requisitos legales del mundo, ¿verdad? Son con esos requisitos que son esenciales, específicos para mi actividad, para mi operación, que yo tengo necesariamente que satisfacer. Y aquí yo siempre menciono que yo no puedo decir que estoy comprometido con el ambiente si yo no tengo un compromiso ambiental sólido, sustancial, sostenido, real, ¿verdad? Porque es realmente un contrasentido. De ahí que entonces también nosotros debemos de trabajar mucho en que todas esas herramientas de gestión que, por ejemplo, ahora Rolo nos estaba mencionando, ¿verdad? En el cuadro que teníamos varios mecanismos, varios escenarios, varias formas, ¿verdad?, de poder implementar herramientas de gestión en nuestra empresa, todos al final del día tienen que encauzarnos a que esos mecanismos, esos formatos, esos medios, esas formas sirvan para que nosotros logremos cumplir, ¿verdad? O sea, todo ese engranaje que yo voy a estar poniendo a mi disposición, por ejemplo, el caso más típico, un sistema de gestión, podemos hablar del ambiental, pero podemos hablar de cualquier otro sistema de gestión. Uno de los objetivos más esenciales de un sistema de estos es que yo logre cumplir. Y esto no lo decimos nosotros acá en Nairi, esto lo dice las mismas normas, ¿verdad? Si ustedes revisan los apartados introductorios, que normalmente la gente no los revisa porque ahí no hay como requisitos muy específicos, ¿verdad?, que haya que implementar, pero si ustedes revisan esos apartados, ustedes se van a encontrar como ahí, dentro de los objetivos que tiene un sistema de gestión, está el cumplimiento legal de forma específica, de forma inequívoca. Y aquí entonces tal vez, siendo que es un tema tan transversal dentro de nuestra gestión diaria, nosotros aquí quisimos graficar un poquito cómo ese cumplimiento legal va tocando las diferentes esferas que en una organización yo debo de tener control. Eso pasa por los temas de partes interesadas. Yo necesito tener en claridad, en conciencia, ¿verdad? Si, por ejemplo, mis partes interesadas tienen necesidades y expectativas
que son específicas, ¿verdad?, de temas legales que puedan estar asociados, obviamente, a los temas ambientales. Cuando yo estoy diseñando nuevos procesos, nuevos productos, esa planificación, ¿verdad?, que hoy en día yo no tengo, pero esa visión de yo en el mañana, ¿verdad?, como organización en el futuro, tiene también que necesariamente considerar cuáles son los requisitos legales. Si mañana vamos a poner una nueva línea de algún producto o algún proceso, bueno, de pronto conviene preguntarnos si ese nuevo producto, ese nuevo proceso tiene requisitos legales específicos que tal vez hoy en día no me apliquen, tal vez hoy yo no tenga mapeados o identificados, pero que claramente son importantes y debo de considerar, ¿verdad? Esto todo se va a ir alineando a un tema de identificación de riesgos y oportunidades. Y en esta parte es todo un mundo, ¿verdad? Realmente la parte de cumplimiento legal la hemos visto hacia el pasado un poco más sencilla, pero hoy en día todas nuestras nuevas normas de gestión van con un enfoque de riesgos, ¿verdad? Muy claro, muy fuerte, en el que nosotros necesariamente tenemos que trabajar, ¿verdad? Específicamente para poder decir, bueno, de estos riesgos, de estas oportunidades, incluso que yo también tengo, porque no solo tengo riesgos, tengo también cosas positivas hacia dónde mirar, ¿verdad? Bueno, ¿qué enlace tienen con la parte legal? ¿Será que estos riesgos se hacen más graves, tienen un mayor impacto por tener yo asociados temas legales en esa parte, ¿verdad? Eso es, digamos, como algo importante que debemos de revisar. Toma de conciencia, toda esa alta dirección, ¿verdad? Desde nuestras gerencias, nuestros directores, nuestra junta directiva, deben de tener claro cuáles son nuestro enlace legal, o sea, en qué estatus legalmente estamos, si eventualmente estamos en cumplimiento, si eventualmente tengo incumplimientos importantes que pueden poner en riesgo la continuidad del negocio, la operación, ¿verdad? Porque acá ya no es solamente, bueno, el impacto que yo pueda generar en el medio ambiente, sino que también tengo que considerar el impacto que todas esas actividades asociadas con el medio ambiente pueden llegar a tener un eslabón, ¿verdad?, con nuestra continuidad del negocio. Entonces, es también una toma de conciencia interinstitucional, ¿verdad? De realmente muy, muy propia de todos, desde los eslabones más pequeños o más bajos en la cadena hasta los más altos, de que todos tengamos claro, bueno, ¿qué implica que yo cumpla o qué implica que yo no cumpla con un requisito puntual y particular? También debemos de abordar los temas de comunicación, ¿verdad? En esta materia, pues mencionar que yo debo de definir como organización qué voy a comunicar, a quién se lo voy a comunicar, cuándo lo voy a comunicar. Pero en toda esta parte de comunicación yo también tengo que tener un enfoque legal, porque pueden haber requisitos legales que hayan cambiado o que tal vez no hayan cambiado, que sean los mismos de siempre, pero que no necesariamente yo haya hecho un proceso de sensibilización para todas las estructuras de la empresa o de la organización, ¿verdad? Para que se mapeen, para que se empapen de esos requisitos legales. Y es sumamente importante, porque si no hacemos este proceso de comunicación, lo que puede ocurrir es que generemos este, generemos digamos, como una disasociación entre lo que son los requisitos legales, lo que debemos de comunicar y a quién le compete cumplir con esos requisitos. Es importante que nosotros trabajemos mucho en la parte del empoderamiento, ¿verdad? Y solamente a través de la comunicación nosotros logramos ese propósito. Me refiero al empoderamiento cuando hablamos de que nuestros diferentes eslabones, ¿verdad? En una estructura puedan conocer cuál es el impacto que su trabajo en el día a día puede llegar a tener en materia de cumplimiento legal. Y para poner el ejemplo más claro que tal vez se me viene al pensamiento, es el de cuando nosotros tenemos un operador de planta de tratamiento, ¿verdad? A quien si nosotros no le hemos comunicado adecuadamente cuáles son los requisitos legales, pues fácilmente una falta
de su operatividad podría generarnos un incumplimiento. Entonces, siguiendo en el ejemplo, si la persona no limpia tal vez diariamente la parrilla de entrada de sólidos groseros al sistema de tratamiento y eso no se hace, pues el sistema de tratamiento va a tener mucha carga de sólidos y por tanto el parámetro de sólidos suspendidos totales y de sólidos sedimentables se me vayan a disparar y por ende yo contamine porque yo no esté cumpliendo con los límites máximos permisibles, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de cómo una persona dentro de una organización digamos, podemos decir, un operario, tiene incluso una relación con el cumplimiento legal, pero no es sino a través de la comunicación que si yo no logro implementar eso, ¿verdad? Realmente me va a ser muy difícil que la gente se empodere, que la gente cumpla y que todos caminemos, ¿verdad? De una manera más sistemática hacia el cumplimiento. Por supuesto, la parte de controles operacionales, en la legislación hay un sinfín de requisitos específicos que generan una acción directa de nuestras organizaciones para implementar dichos controles, ¿verdad? O dicho cumplimiento a través de registros de bitácoras que son muy específicas. Acciones, ¿verdad? Por supuesto, una vez que ya yo haya generado todo un mapeo de lo que debo de cumplir y ya lo haya procesado, pues voy a tener posiblemente una serie de brechas que yo debo de atender, que entonces también debo de tomar en cuenta. Y por supuesto la mejora continua, ¿verdad? ¿Cómo puedo mejorar mi cumplimiento legal? ¿Cómo puedo hacer para cada día ir paso a paso, ¿verdad? Mejorando esa gestión diaria. Y acá nosotros entonces les traemos algo muy elemental, ¿verdad? Que por lo menos las empresas que trabajan con nosotros en la parte de cumplimiento legal, yo sé que digamos esto lo tienen muy claro justamente porque sus sistemas de gestión se los piden, pero a veces para empresas que están fuera de sistemas de gestión es muy retador, ¿verdad? Realmente decir, bueno, sí, está bien, cumplimiento legal, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo abordo? ¿Verdad? Y acá entonces realmente yo creo que de una manera muy fácil podemos ver esa parte de cómo yo puedo operativizar un requisito legal. Ahí estamos hablando de que lo primero que debería de hacer es identificar. O sea, yo lo primero que tengo que tener claro y en cuenta es cuáles son esas regulaciones que me aplican. Si tengo calderas, si tengo hornos, bueno, ¿qué regulación hay de eso? Si tengo planta de tratamiento, como decíamos, bueno, ¿qué regulación hay de eso? ¿Verdad? O sea, yo debería de poder hacer a partir de mis aspectos ambientales, ¿verdad? De aquellos elementos en donde yo tengo una injerencia con el ambiente, decir, bueno, aquí pueden existir requisitos legales o no, y mapear cuáles son esos requisitos legales. Este es un proceso que las empresas pueden hacer de forma interna, de forma directa, a través de una persona que tenga este conocimiento claramente, o también es un proceso que pueden, ¿verdad?, hacer a través de un tercero, ¿verdad?, un abogado o una empresa especializada, ¿verdad?, que les pueda facilitar, digamos, esa parte. Un segundo elemento es la parte de actualización y mantenernos, ok, ya ahora sé qué es lo que tengo que cumplir, ahora necesito establecer un mecanismo periódico y continuo que me permita estar vigilante de los cambios que pueden llegar a existir en la legislación, ¿verdad? Y también vamos a hacer un tercer proceso que es la parte de la evaluación, que ya es decir, bueno, esto es lo que tengo que cumplir y ahora sí, vamos a ver, ¿lo cumplo o no lo cumplo? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Verdad? Para poder tener entonces un mapeo integral, ¿verdad? Y esto que estamos poniendo por acá, pues es la receta que traen las normas de gestión. Esto es lo mínimo que una empresa en materia de sistemas de gestión tiene que implementar para poder satisfacer los apartados de cumplimiento legal, ¿verdad? Pero creo que sirve muchísimo estructura, ¿verdad? Para las organizaciones que hoy tal vez no tienen un sistema de gestión implementado, pero que les interesa mucho cumplir, ¿verdad? Pero no saben cómo, ¿verdad? Entonces creo que acá hay esa estructura y por supuesto la parte de capacitación que se liga a los temas de comunicación que yo estaba mencionando. Por supuesto, todo esto parte de un concepto muy básico que es qué es un requisito legal, ¿verdad? Y lo voy a mencionar bastante concreto. Estamos hablando de una obligación, estamos hablando de algo que yo no tengo la posibilidad de asumir o de obviar,
sino que siempre es obligatorio, ¿verdad? Nace de un componente normativo de corte nacional, de corte local, de corte legal estrictamente, ¿verdad? Acá no estamos hablando de normas técnicas, por ejemplo, que son voluntarias, sino que estamos hablando de esos mínimos estándares que un país nos pide, que a su vez cuando eventualmente yo incumplo, vamos a tener posiblemente una repercusión que puede ir en diferentes vías. Puede ser que tenga un corte de responsabilidad administrativa, me quiten el permiso, me quiten la licencia. Puede ser que vaya a una responsabilidad civil, si por ejemplo yo generé un daño que afecta a terceros y entonces puedo tener por ahí una responsabilidad. O puede ser incluso de temas penales, ¿verdad? En donde el requisito legal, al incumplirlo, pues me genera una serie de delitos que eventualmente pueden estar ahí ya también plasmados, delitos ambientales. O bien, también, y es mi favorito, es cuando pues incumplimos y no pasa nada, ¿verdad? Nadie se dio cuenta, nadie, ¿verdad? Lo generó, ¿verdad? Pero al final nosotros sabemos que tal vez estamos generando una conducta que no es la apropiada. De ahí que este es un extracto de las normas de gestión, esta es específicamente de la ISO 14001 en la versión 2015, que dentro de ese apartado de planificación que estábamos hablando, cuando yo estoy planificando mi sistema de gestión y estoy abordando mis riesgos y oportunidades, uno de esos aspectos en lo elemental es tener claro eso que les mencionaba sobre cuáles son esos requisitos legales que yo debo de cumplir, de satisfacer, de tener en cuenta, ¿verdad? Cómo garantizo un proceso de actualización, ¿verdad? Y cómo a través de estos requisitos legales yo identifico riesgos, identifico oportunidades. Posteriormente, la parte de cumplimiento legal, que ya es el tema de cómo yo estoy cumpliendo con esa regulación de forma específica, ¿verdad? Que también llega a ser importante. Y de acá, entonces, vamos a pasar a los temas de los beneficios, que es una parte muy importante y muy interesante del material que nosotros quisimos compartirles para que ustedes tengan herramientas, ¿verdad? Cuando ustedes les toque ir a vender, ¿por qué yo tengo que cumplir? Si nadie me ha venido a cerrar, si nadie me ha venido a decir que eso está malo, si al final así lo hemos hecho por siempre o desde siempre y no ha pasado nada y todo bien, ¿verdad? Y cuando a ustedes les toca decir, bueno, sí, pero es que se está incumpliendo un requisito legal y por qué es importante cumplir, ¿verdad? Pues acá traemos una serie de beneficios que junto con Rolando vamos a ir Sí, como decimos, tenemos una obligación de cumplir y una necesidad, digamos, de prevenir, ¿verdad? Pero siempre es importante buscar cuáles son esas justificaciones, esos, digamos, incentivos que nos pueden ayudar a hacer esos cambios de cultura, esas inversiones que son necesarias. Y bueno, la prevención y el cumplimiento legal nos pueden significar importantes ahorros, ¿verdad? Generalmente la gente lo ve en función de las inversiones que tengo que hacer, ¿verdad? Pero eh, estos generalmente se traducen en ahorros muy significativos a través de la eficiencia, ¿verdad? El uso de materiales, la eficiencia eh, de los aspectos energéticos, de la eficiencia, digamos, en la cadena de suministros y otros, ¿verdad? Todo eso nos puede tener importantes ahorros. También puedo a veces acceder a tarifas preferenciales, ¿verdad? Como por ejemplo, si me certifico bajo eh, la norma ISO 50001, puedo acceder a tarifas preferenciales. También se traduce, digamos, en ahorros al tener menos descartes en los procesos, menos residuos a los que tengo que darles un tratamiento, solo para mencionar, digamos, algunos ejemplos. También me puede significar el cumplimiento de la prevención, una disminución en contingencias legales, por ejemplo, como denuncias, ¿verdad? Que pueden tener multas, pueden tener sanciones, reparaciones, gastos legales, abogados, ¿verdad? Un cierre, pues imagínense lo que puede significar esto para la operación, ¿verdad? Aunque sea un solo día, esto tiene muchas implicaciones, demandas, ¿verdad? Que se puedan dar con consecuencias también importantes, accidentes,
también que tengan, digamos, consecuencias de reparación, uso de seguros, indemnizaciones, etcétera. O también podría significar la ejecución de una garantía, por ejemplo, que hemos dado ante Setena y que ante un incumplimiento, pues entonces esa garantía vaya a ser ejecutada y ese es un dinero pues que lo teníamos nada más ahí como un mero requisito, pero que podríamos llegar a perderlo. También dentro de los beneficios económicos es que una empresa que cumple, una empresa que previene, una empresa que tiene un sistema de gestión ambiental operando, digamos, protege el valor de las acciones y la inversión que los accionistas hicieron. Y muchas veces esa inversión se ve solo en función, digamos, de las acciones, pero también tiene digamos, mucha importancia porque muchas veces todas estas actividades que hacemos para cumplir también significan una inversión, ¿verdad? Y entonces, si se hizo una gran inversión en una planta de tratamiento, por ejemplo, pero no se cumplió con todos los, digamos, requisitos que se requerían de su operación, esa inversión también se ve, digamos, malograda, ¿verdad? Por que no tuvimos, digamos, una adecuada estrategia de cumplimiento y de prevención. También tiene beneficios muy importantes a la imagen, ¿verdad? Hoy en día los clientes cada vez son más conscientes y además exigen, son más informados y exigen productos más limpios, productos que tengan menos huella ambiental, digamos, buscan también la huella hídrica, la huella de carbono de los productos, ¿verdad? Comparan antes de tomar decisiones y por eso es muy importante ser una empresa, digamos, que tanto en su proceso como en su producto, como en sus servicios, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, pueda tener también, digamos, un beneficio de mantener la fidelidad de sus clientes, pero también ojalá obtener nuevos clientes y ojalá inclusive abrir mercados cada día más conscientes, ¿verdad? Entonces esto nos puede decir que al tener un producto que tiene, digamos, una huella ambiental más reducida, esto puede abrirse mercados inclusive fuera del país. También las personas colaboradoras generalmente se precian y se motivan por trabajar en una empresa que es vista como una empresa responsable, ¿verdad? Una empresa que cumple, una empresa que previene, una empresa que gestiona adecuadamente, digamos, todos los impactos ambientales, ¿verdad? Entonces, estos vamos a tener un personal motivado y un personal orgulloso que va a ser también a la vez vendedor de, digamos, esa imagen de la empresa en todos los, digamos, los ámbitos en que se desempeñe. Y también una buena imagen nos ayuda a tener mejores relaciones con las partes interesadas, como son la comunidad, eh, digamos, todos los actores de la cadena de valor e incluso las autoridades reguladoras, ¿verdad? Porque entonces se empieza a desarrollar una relación de confianza con esas autoridades reguladoras y ellos saben que tal vez esta empresa, digamos, al tener un sistema de gestión y manejar todo adecuadamente, pues es una empresa tal vez a la que yo no tenga que dedicar tanta energía y puedo dedicársela a otras empresas, digamos, que sí requieren digamos, esa revisión. Adelante. Sí, esto nos lleva entonces a otros beneficios sobre los temas de gestión, en donde vamos a estar hablando de que las personas ya empoderadas, como estábamos hablando ahora, van a tener un mejor control de su operación, ¿verdad? Una persona que conoce dentro de la empresa qué es lo que tiene que cumplir, cuándo lo tiene que cumplir, con qué frecuencia, a quién tiene que presentar ese cumplimiento, ¿verdad? Ese empoderamiento realmente también permite una agilidad en la operación bastante sustancial, bastante sistemática, lo que también nos va a permitir
estar mejor preparados para los cambios normativos. Claro que ahí hay todo un proceso en donde yo necesito tener un mecanismo para actualizarme de cuáles pueden ser esos cambios, ¿verdad? Pero las organizaciones que realmente invierten en estos temas tienen un mejor control. Hace unos días, la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos dando un webinar sobre el nuevo reglamento de hornos y calderas, ¿verdad? Que genera una serie de cambios súper sustanciales que antes no teníamos regulados, ahora ya sí tenemos algunas cosas nuevas y además se reforzaron otras que ya también eran, digamos, viejitas, y incluso el reglamento entonces da algunos tiempos. Entonces ese reglamento, por ejemplo, entra en vigencia ahora el 11 de agosto de este año. Entonces, claro, nuestros clientes, por lo menos, ¿verdad? Los que tenemos acá bajo la sombrilla de Nairi, pues al nosotros comunicarles esto, al generarles material para que puedan informarse y prepararse, de ahí ya tenemos clientes que hoy en estos momentos ya están viendo, bueno, ¿cuánto es el presupuesto que ocupo para ese nuevo cambio legal? ¿Cuánto es la infraestructura que tengo que implementar o cambiar o modificar para poder cumplir ahora con las nuevas chimeneas que se piden? ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cuánto es eso? Entonces, eso nos va a permitir, ¿verdad? Que cuando ya entre al 11 de agosto la regulación, posiblemente estas empresas ya logren satisfacer de una forma fácil, sencilla, el cumplimiento, y no que sea algo que tengan que venir a cambiar o a modificar a partir de que vinieron a hacerme una inspección y lo detectaron que yo incumplía, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Ahora, justamente con el COVID, lo veíamos de cómo las empresas que tenían un mejor entendimiento de qué era lo que tenían que cumplir, se les hizo mucho más sencillo en medio de los cambios tan rápidos que tuvimos, ¿verdad? Con el tema de los aforos, con el tema de los cierres, con los horarios, con quién puede operar, quién no puede, ¿verdad? Entonces, quienes sí tenían, digamos, ese soporte, ese acompañamiento, pues les fue, por supuesto, muchísimo más sencillo. Asociado también tenemos beneficios en la tramitología. Como mencionaba Rolando, hay una serie de confianza que ya incluso el día de hoy podemos comenzar a ver en el nuevo reglamento de permisos de funcionamiento, ¿verdad? Que tenemos, bueno, que entra ahorita a regir ahorita en julio, que ya se publicó, en el que se nos dice, bueno, usted ahora para tramitar su permiso de funcionamiento va a presentar una declaración jurada. Yo voy a confiar que usted cumple, porque yo voy a partir de lo que debo de partir, del cumplimiento. Yo parto como autoridad reguladora, como Ministerio de Salud, de que usted tiene implementado todo lo que usted tiene que tener implementado. Las leyes están ahí, yo no puedo asumir un desconocimiento de ellas, ¿verdad? O sea, siempre tengo que saber qué son esas regulaciones. Así que yo voy a confiar, voy a hacer un depósito de confianza, usted me va a presentar una declaración jurada donde usted me declare que usted cumple, ¿verdad? Usted va a tener su permiso de funcionamiento y ahora sí, se invierte, digamos, el mecanismo. Vamos a ir a hacer un control más fuerte. Hay del que no cumple, ¿verdad? Si usted no cumple y yo detecto que usted no cumple, va a tener una serie, digamos, como de implicaciones, ¿verdad? Que se van a asociar con su continuidad del negocio. Entonces, ese tema de la confianza, pues termina siendo algo bien importante. También tenemos algunos beneficios por buen comportamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en la parte de aguas residuales. Cuando yo, según el artículo 47 del reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, cuando yo ya tengo una cantidad de cumplimientos en mis reportes operacionales, puedo solicitar a la entidad que me disminuya al 50% las frecuencias de presentación. O sea, que yo pase entonces de estar presentándolos trimestralmente a que los puedas pasar a estar presentando semestralmente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un beneficio por buen comportamiento, por un buen cumplimiento. Igualmente, cuando tenemos temas expedientes de Setena y ya yo tengo el expediente, ya tengo mi operación estabilizada, ya tengo muchos informes de emergencia ambiental que dicen que yo cumplo, bueno, de pronto ya puedo hacer un análisis y puedo tal vez cerrar ese proyecto, ¿verdad? Ese expediente, no el proyecto, el expediente como tal, ¿verdad? Para que me devuelvan la garantía ambiental, para que ya no tengan que estar pagando un regente o teniendo que hacer esa tramitación, ¿verdad? Entonces son también beneficios que vamos a encontrar por buen comportamiento. Y hay una serie de también controles cruzados, estos son solamente algunos ejemplos en donde, ¿verdad? Tenemos una regulación que se tiene que revisar, ¿verdad? Como en las dos vías. Por ejemplo, los tanques de autoconsumo de combustibles, de diésel o cualquier otro, son un buen ejemplo de ellos, ¿verdad? Yo si tengo un tanque de autoconsumo voy a recibir posiblemente el combustible por parte de un peddler, quien para poderme depositar el combustible en mi tanque tiene que validar que yo tenga el tanque.
autorizado. Y viceversa, yo también debería de validar que esté comprando ese combustible de una fuente legal, o sea, de un peddler que esté con una concesión vigente y autorizada, ¿verdad? Igualmente el tema de transformadores de PCBs, ¿verdad? Que se dice que las entidades de compañías eléctricas de distribución tienen que informar quiénes tienen transformadores o no, ¿verdad? Para ese control cruzado, o cuando hago descartes en el SIGREP. Perforación de pozos, tengo que contratar una empresa perforadora inscrita y esa empresa tiene también que validar que yo tenga o haya tramitado el permiso, ¿verdad? Entonces, hay una serie de controles cruzados en la legislación que son bien importantes que se puedan desarrollar. Esto nos lleva a mencionar que en efecto la prevención debería de ser muchísimo más estimulada por parte de nuestras autoridades reguladoras, ¿verdad? Esto es, digamos, como más en el análisis de una propuesta, ¿verdad? Y no tanto de lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? Pero una empresa que realmente tenga todos estos instrumentos, tenga sistemas de gestión certificados, ¿verdad? Que es un reconocimiento internacional, ¿verdad? De la gestión, pues nosotros decimos, bueno, de pronto podrían tener menos inspecciones, menos visitas, podrían tener unos permisos un poco más extendidos, ¿verdad? Podrían tener menores primas en sus seguros, ¿verdad? Pagar menos dinero por sus primas, o incluso créditos, ¿verdad? Blandos para invertir, por invertir en la prevención. Entonces, aquí hay una serie, digamos, como de temáticas que pensamos que pueden ser pasadas a nuestras entidades de gobierno, ¿verdad? Incluso a través de AED y de los esfuerzos de coordinación que AED lidera, ¿verdad? Estas pueden ser mecanismos o incentivos, ¿verdad? Que cuando realmente yo me estoy portando bien, cuando realmente yo estoy haciendo ese esfuerzo por cumplir y lo estoy logrando, bueno, de pronto podríamos tener una serie, digamos, de mecanismos más, digamos, asociados. Y bueno, yo creo que ya con esto estamos sobre tiempito y vamos llevándonos entonces a la parte de conclusiones, por lo menos desde el punto de vista de cumplimiento legal. Queremos ser muy enfáticos en que nadie puede decir que está comprometido con el ambiente si no tiene un cumplimiento legal básico mínimo de los aspectos ambientales, ¿verdad? Regulatorios que tiene que eventualmente cumplir, ¿verdad? Ese compromiso debe venir desde el más alto nivel jerárquico de la organización, porque de lo contrario la cosa no va a funcionar y va a ser muy difícil que se logre implementar un cumplimiento legal adecuado, oportuno, ¿verdad? Y nuestro cumplimiento legal justamente es el primer paso para una estrategia de sostenibilidad. Yo no puedo comenzar a decir, bueno, vamos a trabajar esa milla extra que significa una estrategia de sostenibilidad, que es integral de los diferentes áreas de negocio de mi empresa, si ni siquiera cumplo con regulaciones muy elementales que deberían de satisfacer. Llegábamos a decir que el cumplimiento legal, más allá de que yo esté en un sistema o no esté en un sistema, tenga mecanismos preventivos o no, al final del día es voluntad, es obligatorio, perdón, no es voluntario, es necesario entonces que nosotros hagamos pues un esfuerzo, ¿verdad? Por cumplir. Y todas esas herramientas de gestión que hablábamos, pues es importante que estén a disposición de nuestro cumplimiento legal para poder satisfacer y alcanzar el mismo. Todo eso pasa por ese esquema que les mencionábamos, de primero identificar qué es lo que tengo que cumplir, evaluar si lo estoy cumpliendo o no, monitorear esos cambios legales, ¿verdad? Y bueno, hay una serie, digamos, como de temáticas que están extras. Y Rolo acá nos iba a compartir también algunas conclusiones sobre la parte de prevención. Sí, aquí pues la idea es reiterar que como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Una onza de prevención vale más que una tonelada de cura. Como bien lo dijo la sala, se puede reparar el daño, se puede, digamos, hacer una gran inversión para restituir un humedal, para, digamos, limpiar un cuerpo de agua, pero nunca va a ser igual para digamos, para poder reparar ese daño, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante dentro del enfoque preventivo. También que el buen nombre de una empresa se puede dañar en cualquier momento. Tenemos que, bien lo decía
creo que fue Warren Buffett, que en 5 minutos se puede destruir una reputación que costó 50 años en construir, ¿verdad? Y entonces, pues esto nos hace, digamos, dimensionar la importancia del cumplimiento, la importancia de la prevención sobre los impactos que tiene sobre la organización. Y bueno, que también hay una relación muy importante entre los instrumentos de gestión voluntaria que crea también encadenamientos, ¿verdad? Al nosotros tener un sistema de gestión, nos obliga también a repasar la necesidad de tener encadenamientos con nuestros proveedores y con nuestros clientes, ¿verdad? Muchas veces, y ahora Paola daba algunos ejemplos, tal vez el tener un gestor que sea autorizado, que esté debidamente inscrito, nos ayuda también a que ese gestor mejore, digamos, su actividad, o tal vez si no estaba autorizado, no estaba registrado ante el Ministerio de Salud, lo vaya a querer hacer porque entonces también sus clientes se lo están exigiendo, ¿verdad? Entonces creamos encadenamiento, abrimos nuevos nichos de negocios, ¿verdad? Ustedes han visto la gran cantidad de empresas que se dedican a la gestión muy específica de ciertos residuos. Entonces, esto, digamos, también abre nuevas oportunidades y nos ayuda también a reactivar la economía. Empresas, digamos, que capacitan a las personas que dan mantenimiento a los aires acondicionados, empresas que también pueden, digamos, dar los carnet, las capacitaciones para los carnet, digamos, de manipulación de alimentos, por decir algunos, ¿verdad? Entonces, todo esto, a nosotros ser los primeros en exigir que nuestros proveedores estén certificados, que estén inscritos, que estén regulados, entonces también eso hace que hayan encadenamientos positivos, nuevos nichos de negocios y como decíamos, pues esto ayuda a que se reactive la economía. Esto como parte de algunas conclusiones. Abrimos el espacio para ver si tienen preguntas, comentarios que podamos hacer y que podamos compartir y poder ampliar algunos de los conceptos que se dijeron. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rolando y a Paola por su valiosa participación y todo lo que nos han compartido desde la parte del cumplimiento legal. Hay una pregunta en el chat que creo que solo me llegó a mí, pero se las voy a leer para que nos ayuden contestándola. La pregunta es de Diego Araya y nos dice, el análisis de cumplimiento desde la perspectiva de los sistemas de gestión, en este caso el ambiental, ¿puede ser realizado por cualquier abogado o bufete o es una actividad de mayor conocimiento que requiere de mayor expertise? Es una muy buena pregunta. Bueno, recuerden que en los sistemas de gestión la norma nos dice qué es lo que usted tiene que tener y no nos dice cómo, ¿verdad? Cada organización tiene que poner ese cómo. De manera que no es necesariamente exigido que sea un profesional en derecho el que realice ese proceso de identificación y de evaluación. Sin embargo, si no va a ser un profesional en derecho el que lo va a mencionar, la norma sí dice, esto sí es como, hay un apartado específico que sí dice que yo tengo que garantizar la competencia de las personas que van a hacer estos procesos, porque es muy riesgoso que yo al final diga, no, yo sí cumplo con todo. Sí, yo cumplo, ¿verdad? Y resulta que de pronto omití regulaciones que me aplicaban y que realmente no cumplo, ¿verdad? O hice una declaración diciendo que cumplo y realmente no cumplo. Vean el riesgo que incluso a nivel de tramitología decíamos, tiene, por ejemplo, haber dicho, yo cumplo para que me den mi permiso de funcionamiento y que después venga la autoridad reguladora y verifique que yo no cumplo, ¿verdad? Entonces, ese análisis en donde yo al final del día voy a determinar si cumplo o no cumplo, la realidad es que sí tiene que hacerse con competencia técnica. Y esa competencia técnica, pues pueden tenerla diferentes profesionales, no necesariamente un profesional en derecho. De hecho, les cuento que hay muchos profesionales, como el derecho es tan amplio, ¿verdad? Que son especialistas, ¿verdad? En sus temáticas, pero no necesariamente en estos temas, ¿verdad? De ahí que entonces, pues esa competencia, pues sí es muy importante, digamos, validarla. Tal vez no sé si con eso contesto un poquito la consulta de Diego, que tal vez ahí nos pueda comentar.
Y bueno, yo creo que no veo por ahí más consultas, ¿verdad? De nuestra parte, pues agradecerle por supuesto a AED el espacio, ¿verdad? Que nos trajo esta mañana para acá en este mes del ambiente, ¿verdad? Mencionarles, ¿verdad? Brevemente que Nairi pues es una empresa especializada en cumplimiento legal para todos los que no nos conocen. Por ahí veo muchas caritas nuevas que nosotros no conocemos. Por ahí también sí veo algunos clientes a los que ya apoyamos y asesoramos. Pero bueno, somos una empresa especializada en todo lo que es cumplimiento legal y en simplificarles a ustedes este mundo, ¿verdad? Complejo de los temas de cumplimiento. Apoyamos esos procesos de identificación, actualización, evaluación, capacitación, ¿verdad? En las diversas temáticas que los sistemas de gestión justamente van pidiendo, ¿verdad? Entonces, no solamente vemos los temas ambientales, sino que el ámbito es mucho más allá, ¿verdad? Incluso todos los temas de lo que ahora se llama como compliance, ¿verdad? Que aborda una serie de riesgos reputacionales y riesgos asociados a la parte de transparencia, de anticorrupción y bueno, una serie, digamos, como de temáticas también diferentes, ¿verdad? O especiales, pues también en eso damos ahí el soporte. Acá les dejamos nuestros contactos, mencionarles que tenemos redes sociales de Facebook, de LinkedIn, tenemos un canal de YouTube que yo les invito ahí a visitar porque ahí vamos colgando todos nuestros webinars y materiales y pues por acá les quedan nuestros correos. No sé si de casualidad nos entraron consultitas al chat, si no pues te cedemos la palabra. Diego Araya, que fue el de la consulta inicial, nos puso que listo, que claro, entonces que la explicación fue satisfactoria. También nos preguntan que si van a compartir la presentación. Nos lo pregunta Yadira. Yadira, también este webinar está siendo grabado, entonces va a estar disponible en el YouTube de AED para que si no pudiste estar en la primera parte del webinar, puedas verlo en nuestro canal de YouTube. Hay otra pregunta de Marcela Morera para ustedes que dice, cuando hablamos de identificación de riesgos en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿estos se relacionan más con los entes rectores como la SUTEL? Sí, ahí, bueno, de todas maneras hay que hacer, digamos, como todo un análisis, ¿verdad? Porque telecomunicaciones es un ámbito que es sumamente amplio, pasa por todos los temas de seguridad de la información, en donde, por ejemplo, también vamos a tener temas asociados a todo lo que es la protección de datos personales, por ejemplo, y ahí, digamos, la SUTEL no tiene injerencia, sino que tienen injerencia otras dependencias como la PRODHAB, ¿verdad? La Agencia de Protección de Datos, que aborda ese tema específicamente. Entonces, no necesariamente solo SUTEL, va a depender, digamos, como del scope o del ámbito, ¿verdad? Que vamos a tener, ¿verdad? Porque telecomunicaciones es en efecto muy amplio. Sin embargo, sí, SUTEL tiene la rectoría, ¿verdad? En la temática de una forma, pues, bastante, digamos, importante, pero no es necesariamente la única entidad reguladora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que de nuestra parte, desde AED, agradecerles nuevamente a Rolando y a Paola por esta sesión tan provechosa, donde nos compartieron muchísima información relevante para las organizaciones. Comentarles también que durante este mes AED está organizando diferentes webinars, entonces invitarlos, les acabo de enviar por el chat la inscripción al siguiente webinar y muy rápidamente les voy a proyectar muy rápidamente el webinar que estaremos teniendo el próximo miércoles a la misma hora para que puedan acompañarnos. El webinar se titula Cómo inspirar hábitos más sostenibles en nuestros consumidores por parte de Nestlé y Automercado. Entonces, por si nos quieren acompañar, les acabo de compartir el enlace de la inscripción al chat. Y bueno, sin más por el momento, agradecerles a todos por su participación, por su puntualidad. Nuevamente, Rolando y a Paula, muchísimas gracias y les deseamos una muy provechosa mitad de semana y que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego, que tengan bonito día. Gracias. Gracias. Buen día, muchas gracias a todos.